Esto es Relatos del Sueño, donde cada palabra es un puente hacia lo mágico. Bienvenido a este rincón donde las historias se convierten en sueños y los sueños en algo más. Esta noche te invito a dormir dentro de una historia real, pero no cualquier historia. Un hecho tan sorprendente, tan meticulosamente planeado, que hasta hoy sigue dejando preguntas en el aire. El 13 de enero del año 2006, en una tranquila sucursal bancaria en Buenos Aires, Argentina, ocurrió lo que llamaron el robo del siglo. 6 hombres, disfrazados de técnicos y armados solo con pistolas de juguete, lograron entrar, tomar 23 rehenes y mientras negociaban con la policía, vaciaron 147 cajas de seguridad. Todo mientras los medios seguían el evento en vivo. Sin saber que, bajo sus pies, un túnel secreto ya los estaba llevando lejos. Pero esta vez no lo verás desde la televisión. Esta vez vas a estar dentro. Serás uno de los presentes, no un espectador, no un criminal, no una víctima. Serás algo más. Alguien atrapado en una experiencia donde nada parece encajar, y sin embargo, todo fluye. Y esta historia no solo está diseñada para ayudarte a dormir, está hecha para llevarte a soñar, para que una vez dentro, tu subconsciente tome el control y te permita explorar no lo que ocurrió, sino lo que pudo haber sido. Antes de comenzar, te pido 3 cosas muy simples. Suscríbete al canal, si esta historia te ayuda a dormir, o si simplemente te hizo viajar. Compártela con alguien que necesite una noche diferente, sin miedo, sin ruidos, solo posibilidades. Déjame un comentario. Dime si soñaste con la historia, desde qué parte del mundo nos estás escuchando y qué hora es para ti. Me encanta ver desde dónde se extienden los hilos invisibles de esta red de soñadores. Ahora sí, cierra los ojos. Deja que esta historia te encuentre. Y permite que tu mente se pierda y se despierte dentro del robo del siglo. Todo comenzó en un lunes cualquiera. Uno de esos lunes que no parece querer comenzar. En los que la ciudad despierta a medias, con el sol asomándose tímidamente entre edificios grises y la brisa fresca llevando el eco distante de bocinas, pasos apurados y puertas que se cierran tras desayunos apresurados. Era por la mañana. La hora exacta no importa tanto, pero lo suficiente para que estuvieras allí, en camino al banco. Una simple diligencia. Una tarea sin misterio. Tal vez retirar algo de efectivo, tal vez firmar un papel, nada fuera de lo normal. O al menos, eso pensabas. El banco se alzaba en una esquina común, sin nada especial. Cristales algo opacos, una pequeña puerta automática, un cartel con letras modernas que parecían querer convencerte de que allí todo estaba bajo control. Entraste sin pensar mucho, con ese piloto automático que usamos cuando las cosas no parecen necesitar atención. Dentro, el aire tenía ese aroma sutil de papel, tinta y tecnología contenida. Había pocas personas. Una mujer mayor revisando unos papeles con calma, un hombre de traje tocando su teléfono con la desesperación de quien cree que todo es urgente. Y tú te colocaste al final de la fila como uno más. Pero algo, aunque no sabías qué, comenzó a sentirse extraño. No fue un ruido, ni un movimiento, fue todo lo contrario. Fue el silencio. Un silencio tan delicado, tan sutil, que tardaste en notarlo. Primero fue la ausencia de sonido ambiental. La música que siempre se escucha bajita, la de fondo, dejó de sonar. Luego, el zumbido suave del aire acondicionado se apagó como si nunca hubiera estado allí. Hasta los pasos de los demás se volvieron más suaves, como si el suelo absorbiera el ruido. Y tú lo notaste. Fue entonces cuando entraron. 2 hombres, sin máscaras, sin armas visibles. Uno con una mochila al hombro, el otro cargando una caja de herramientas. Caminaban con seguridad, pero sin apuro. No despertaron ninguna alarma. No provocaron ningún grito.
Ni siquiera una mirada de preocupación. Uno de ellos se detuvo junto al guardia de seguridad del banco. El guardia lo miró, luego asintió con la cabeza y se hizo a un lado. El otro se agachó frente a un cajero automático, lo abrió con una llave que traía consigo y empezó a manipular algo adentro. Todo con una naturalidad desconcertante. Tú mirabas en silencio, como los demás. Pero, a diferencia de ellos, algo en ti vibraba con una intuición extraña. No era miedo, era algo parecido a una certeza suave. Lo que estaba pasando no era normal. Uno de los hombres pulsó un botón en una pequeña caja gris. Una luz azul comenzó a parpadear. Unos segundos después, un hombre de mediana edad, tal vez un empleado, tal vez no, salió de una de las oficinas del fondo. Caminó hasta ellos. No preguntó nada. Solo intercambió unas palabras y luego sonrió. ¿Quién sonríe durante un asalto? ¿Esto era un asalto? ¿O era algo más? Entonces, el hombre de la mochila se volvió hacia ustedes. Sus ojos recorrieron a cada uno de los presentes como si ya los conociera. Y cuando su mirada se cruzó con la tuya, algo dentro de ti se activó. No era miedo, era reconocimiento. Él te sonrió, y tú, sin saber por qué, le devolviste la sonrisa. El reloj digital en la pared del banco marcaba las 9:37. No sabías cuánto tiempo había pasado desde que aquellos hombres habían entrado, porque el tiempo había empezado a comportarse de manera extraña, lento, denso, como si flotaras dentro de un sueño lúcido. Y tú estabas ahí, aún en la fila, pero ya no como un cliente más. Habías cruzado una línea invisible, y nadie te lo había dicho, lo habías sentido. Los hombres, porque no sabías aún si eran ladrones, actores, agentes o fantasmas, no se comportaban como lo que se suponía que eran. No había máscaras, no había armas, no había amenazas, solo movimientos suaves, gestos compartidos, miradas que parecían tener un plan sin palabras. Uno de ellos, el que manipulaba el cajero automático, se levantó con lentitud y se acercó al mostrador. Tocó con los nudillos suavemente el vidrio divisorio, como si fuera a pedir algo en una panadería. Del otro lado, el empleado del banco, un hombre calvo, con camisa blanca y rostro sereno, le abrió una pequeña compuerta, sin hablar, como si esa visita fuera esperada. La caja gris en el centro del mostrador seguía emitiendo esa luz azul intermitente. No hacía ruido, no vibraba, solo estaba ahí, recordándote con cada parpadeo que esto no era un lunes cualquiera. Fue entonces cuando uno de ellos habló, y su voz era como nada que hubieras esperado. Buenos días a todos. Lamentamos interrumpir su rutina. No se preocupen, no estamos aquí para hacerles daño. Solo les pedimos que permanezcan tranquilos. En breve, uno de nosotros se acercará a explicar todo. Nadie se movió, nadie gritó, nadie preguntó. Fue como si su voz tuviera un efecto directo sobre el cuerpo, como si dijera no solo palabras, sino instrucciones emocionales. Un hombre al fondo, junto a la puerta de entrada, preguntó en voz baja, ¿esto es un simulacro? Uno de los otros presentes murmuró, no lo sé, pero se siente demasiado real. Tú seguías allí. No habías dicho nada. Pero tu mente era una espiral creciente de preguntas. ¿Por qué nadie corría? ¿Por qué el guardia parecía cómplice? ¿Por qué nadie llamaba a la policía? La respuesta llegó sin que la preguntaras. El más alto de ellos, con barba bien cuidada y expresión serena, se acercó al grupo de personas y dijo, el banco está en modo silencio. Las cámaras están activas, sí, pero no muestran esto. Lo que ve la policía desde afuera es un banco funcionando normalmente. No somos magos, solo entendemos cómo alterar la narrativa, cómo contar otra historia. Y esa palabra te resonó, narrativa, porque todo, desde que habías entrado, parecía precisamente eso, una historia que se estaba contando. Pero una en la que tú no eras el lector, eras parte del relato. Un hombre joven que estaba a tu lado, con gafas de pasta y voz pausada, dijo en voz baja, esto es
como una performance, un experimento, ¿cierto? El ladrón sonrió. No exactamente, pero tampoco estás tan lejos. Y entonces te diste cuenta. Los ladrones no querían dinero, o al menos no parecía que ese fuera el objetivo principal. No estaban rompiendo nada, no estaban saqueando, no estaban tomando rehenes en el sentido clásico, estaban creando una atmósfera, una experiencia. Uno de ellos se acercó con una caja de jugos y botellas de agua. Si alguno tiene sed, adelante. Pronto compartiremos café. Y luego hablaremos de por qué estamos aquí. ¿Un robo con refrigerios? Era absurdo, pero también era lo más hipnótico que habías vivido jamás. Te miraste las manos. Estaban relajadas. Tu respiración, tranquila. Algo en ti se resistía a entrar en pánico. Como si ese impulso se hubiera apagado, reemplazado por una curiosidad ancestral, como la de quien descubre una puerta oculta en una casa que ha habitado toda la vida. ¿Y si esto fuera una prueba? Pensaste. ¿Una simulación de cómo reaccionas ante lo desconocido? ¿O una especie de sueño colectivo? La mujer mayor, la del perfume dulce, preguntó, ¿qué es lo que quieren exactamente? El de la barba respondió sin dudar, lo que guarda este banco, pero no es dinero, es algo más valioso. Y no se preocupen, cuando nos vayamos nadie habrá perdido nada, al menos nada material. Te inclinaste hacia adelante, no podías evitarlo, porque ahí, en ese momento, sentiste que acababan de abrir un portal, no con violencia, no con tecnología, solo con presencia. Los hombres no gritaban, y eso era más inquietante que cualquier grito. Las agujas del reloj continuaban su marcha, pero dentro del banco nadie parecía notarlo. Afuera, la vida probablemente seguía, los autos avanzando con su ruido monótono, las personas comprando pan, los teléfonos vibrando con mensajes urgentes que, en realidad, casi nunca lo son. Pero dentro se había creado una burbuja, una atmósfera que suspendía las reglas de la realidad, una especie de oasis temporal, donde el miedo estaba ausente. Los ladrones, aunque cada vez te costaba más usar esa palabra, habían comenzado a hablar con todos. No imponían, no interrogaban, no exigían, simplemente conversaban, como si fueran anfitriones de un evento cuidadosamente planeado, como si estuvieran allí para escuchar tanto como para hacer algo. Uno de ellos, un joven de rostro amable y cabello claro, te ofreció una taza de café. No es gran cosa, pero está caliente, dijo con una sonrisa sincera. Lo tomaste, dudando apenas. ¿Esto es real?, preguntaste mientras lo sostenías. Él no respondió directamente. Solo se sentó a tu lado y tomó un sorbo del suyo. ¿Tú qué crees?, preguntó, sin mirar. Miraste a tu alrededor. La mujer mayor, la del perfume dulzón, conversaba animadamente con uno de los hombres. Le hablaba de sus nietos, de las novelas que veía en la tarde. El joven de traje ahora se había quitado la corbata y jugaba con una moneda en su mano, mientras charlaba con otro de los visitantes que llevaba una libreta llena de dibujos extraños. En una esquina, un niño que parecía haberse escondido detrás de un escritorio desde el comienzo del suceso, ahora dibujaba en una hoja que alguien le había dado. Tú bebiste el café. Estaba sorprendentemente bueno. Tenía una suavidad casi reconfortante. Y en su calor, sentiste por un momento que no estabas en medio de un robo, sino en la sala de espera de un lugar desconocido, esperando que ocurriera algo que ya sabías que venía, aunque no sabías qué era. El joven de cabello claro te habló de nuevo. No venimos a asustar a nadie, venimos a recordarles que todo esto. Hizo un gesto amplio con la mano, abarcando el banco, la gente, la situación. Es solo una versión de las cosas. Hay otras. ¿Otras realidades?, preguntaste. Otras formas de ver lo mismo. A veces, la única forma de que alguien escuche es interrumpiendo su rutina con algo que no sepa etiquetar. Se quedó en silencio un momento. ¿Tú sabías que en este banco hay una caja que nadie ha abierto en décadas?, preguntó.
Asentiste, aunque no sabías por qué. Era como si ya lo supieras. La trajeron en secreto, en un contenedor sin marcar. La registraron como algo diplomático. Nadie la tocó desde entonces, pero algunos sentimos su presencia. No estamos aquí por billetes, estamos aquí por ella. Te invadió una curiosidad que no tenía forma. No era como querer leer un libro o ver una película. Era algo más profundo, como si dentro de ti ya existiera una historia inconclusa, y esa caja fuera la última página faltante. ¿Qué hay dentro?, preguntaste. Él no respondió, pero sus ojos parecían saberlo todo. Del otro lado de la sala, una mujer joven comenzó a tocar suavemente una melodía con un pequeño instrumento que sacó de su bolso. Era un sonido suave, envolvente, como viento en una gruta. Nadie le pidió que se detuviera. Al contrario, todos guardaron silencio. Y tú, por un momento, cerraste los ojos. Y al hacerlo, viste cosas. No imágenes claras, no visiones, sensaciones. Como si tus recuerdos estuvieran reorganizándose. Y al abrir los ojos, el café ya se había terminado. El joven ya no estaba a tu lado, pero en tu mano había una pequeña piedra pulida, lisa, cálida, como si la hubieras tenido desde siempre. No preguntaste por ella, sabías que formaba parte del siguiente paso. Y entonces escuchaste una voz, suave pero firme. Era Mateo. El que quiera ver la caja, que me siga. Y sin pensarlo, te pusiste de pie, porque sabías que no estabas allí por casualidad, y que lo que ibas a ver no solo te explicaría el robo, te explicaría a ti. La invitación fue clara, pero no se dijo en voz alta. Fue un movimiento, una mirada, un gesto que todos entendieron. Mateo, el hombre de barba bien cuidada y voz serena, caminó hacia una puerta lateral. No llamó, no pidió que lo siguieran, solo avanzó, confiado en que quien debía ir, lo haría. Y tú, lo hiciste. Atravesaron un pasillo estrecho, más oscuro, más frío que el resto del banco. Las luces parpadeaban de forma tenue, como si supieran que algo importante iba a ocurrir. Las paredes, en vez de las usuales decoraciones bancarias, estaban vacías, limpias, casi desnudas, como un espacio diseñado para no distraer la atención de lo esencial. Al fondo, una puerta doble de metal, sin manija, sin cerradura visible, solo una superficie gris, lisa, que parecía más un sello que una entrada. Uno de los hombres que acompañaban a Mateo sacó un dispositivo pequeño de su bolsillo. Lo colocó sobre la puerta, que no emitió ningún sonido, ninguna señal, solo se abrió. Y lo que había detrás no se parecía a nada que esperabas encontrar en un banco. Era una sala blanca, completamente blanca, sin muebles, sin adornos, sin luces visibles, pero perfectamente iluminada. El aire era denso, casi eléctrico, y en el centro descansaba una caja. No era grande, no era moderna. Era de madera oscura, tallada a mano con símbolos que no reconocías, pero que despertaban algo en ti, algo antiguo, algo íntimo, como si tu subconsciente supiera qué significaban, aunque tu mente no pudiera traducirlos. Nadie hablaba, nadie se movía rápido. Mateo se acercó a la caja sin tocarla, solo la miró, y luego giró hacia ustedes, porque no estaba solo, y dijo: «Esto es lo que vinimos a buscar». No porque sepamos qué contiene, sino porque sentimos lo que emite. Esta caja no guarda dinero, no protege secretos bancarios, guarda verdades. Te acercaste un paso más. La caja parecía pulsar, no físicamente. Era más bien una sensación, como un latido invisible, como si su sola presencia alterara el ritmo del aire. Mateo continuó. En el año 1983, esta caja llegó a este banco. Fue parte de un envío diplomático. Nadie firmó su entrada, nadie pidió su salida. Fue catalogada, asegurada y olvidada. Desde entonces han intentado abrirla docenas de veces. Nadie pudo. Algunos
Dejaron de intentarlo porque comenzaron a soñar cosas. Otros renunciaron. Algunos olvidaron quiénes eran. ¿Y ustedes quieren abrirla?, preguntó alguien a tu lado. No, nosotros queremos que ella se abra, pero solo con quien esté listo. Y fue ahí. ¿Dónde lo supiste? Sin que nadie te lo dijera, sin que nadie te señalara, comprendiste que esa persona eras tú. Te acercaste lentamente. Tus pasos eran silenciosos, como si el suelo hubiera sido diseñado para no interrumpir. Extendiste una mano. Dudaste. Mateo no dijo nada. Los demás tampoco. El momento era solo tuyo. Cuando tus dedos tocaron la superficie de madera, sentiste un calor inesperado. No ardía, no quemaba, pero estaba vivo, como si la caja respirara, y sin un clic, sin un movimiento externo, la tapa se abrió. Dentro no había documentos, no había joyas, ni un artefacto antiguo, ni una máquina secreta, solo un espejo, pequeño, redondo, liso, y en ese espejo no te reflejabas tú, se reflejaban imágenes, escenas, momentos, vidas. Primero viste a un hombre en un tren, mirando por la ventana un paisaje que nunca has visto, pero que sentiste familiar. Luego, a una niña jugando con un rompecabezas cuya figura final era tu propio rostro. Después, alguien llorando frente a un retrato que aún no existe. Y luego, te viste a ti, no en este banco, no en este día. Te viste en otro lugar, en otro tiempo, en otra versión de ti mismo, y entendiste. La caja no mostraba el pasado, ni el futuro. La caja mostraba las posibilidades, todas las que alguna vez estuvieron abiertas ante ti, las que tomaste, las que ignoraste, las que aún podrían nacer. Las cerraste sin querer, como si el espejo se desvaneciera dentro de la madera apenas reconocieras lo que era. Te sentías distinto, ligero, lleno. Mateo se acercó lentamente y colocó una mano sobre tu hombro. Ahora lo sabes, dijo. ¿Qué cosa?, preguntaste con voz suave. Que no hay una sola vida, hay muchas, y algunas esperan que las recordemos. La sala blanca se cerró tras de ti como si nunca hubiera existido. No hubo portazo, ni sonido, ni vibración, solo una transición. Como cuando un sueño cambia de escenario sin previo aviso y sin lógica, pero sin conflicto. Estabas de regreso en el pasillo, pero ya no eras el mismo. Lo sentías en la piel, en la respiración, en cómo el tiempo parecía comportarse distinto. Todo parecía ligeramente más lento, más suave. Incluso la gravedad era menos insistente. Mateo caminaba delante de ti con paso firme. A sus lados, dos de los otros miembros del grupo. Uno de ellos llevaba una linterna apagada. El otro una carpeta con papeles que no leía, como si supiera de memoria lo que contenía. Atravesaron otra puerta más, oculta tras una estantería falsa en una oficina sin uso. Allí abajo comenzaba el descenso. Un túnel, real, físico, cavado a mano, sostenido por vigas de madera vieja y reforzado con paneles de acero que no parecían recientes. Era estrecho, pero no incómodo. Lo suficientemente amplio para caminar sin agacharse, pero lo bastante angosto para que la sombra tocara las paredes. La linterna se encendió sola, o al menos eso pareció. Una luz cálida, ámbar, que no hería los ojos. El banco fue construido sobre algo más antiguo, murmuró Mateo mientras avanzaban. Una red de pasadizos olvidados. Cuando comenzamos a investigarlo, supimos que la caja no llegó por accidente. Era atraída por este lugar. No preguntaste cómo lo sabían. Ya no necesitabas pruebas. Solo reconocías verdades cuando las escuchabas. El aire del túnel era distinto, no viciado ni húmedo. Tenía un aroma a tierra viva, a madera antigua, a páginas de libros no abiertos en siglos. Caminaban en silencio, pero el silencio no era incómodo. Era como un lenguaje compartido, como si cada paso dijera más que 1000 palabras. Pasaron por pequeñas cavidades abiertas a los lados. En una, había un espejo roto frente a una vela encendida. En otra,
Un sillón cubierto por una manta y una taza vacía. En otra más, un mural pintado con trazos gruesos que mostraba un reloj sin manecillas, rodeado de figuras humanas con ojos cerrados. Esto no es solo un túnel, pensaste, es un umbral. Y tú lo habías cruzado. Después de unos minutos que pudieron haber sido horas, llegaron a una cámara más amplia, redonda, con una bóveda de ladrillos antiguos y un suelo de piedra lisa. En el centro, una mesa circular, 7 sillas, solo 6 ocupadas, la séptima vacía. No necesitaste que nadie te invitara. Caminaste hacia ella y te sentaste. En el centro de la mesa había otra caja, más pequeña que la anterior, más simple, pero viva. Uno a uno, los presentes comenzaron a colocar objetos frente a sí. Un cuaderno viejo, una piedra negra, un pedazo de cuerda, una carta, una llave, un reloj detenido. Cuando llegó tu turno, dudaste, pero entonces metiste la mano en tu bolsillo y encontraste lo que no recordabas haber puesto allí. Un pequeño objeto, de cristal, con forma de espiral, sutil, perfecto. Lo colocaste frente a ti, y al hacerlo, la caja se abrió, sin manos, sin sonido, solo se abrió, y dentro había oscuridad, no una oscuridad que asusta, una oscuridad que invita, una oscuridad que no es ausencia, sino origen. Todos los presentes cerraron los ojos, tú también, y al cerrarlos, viste, no con los ojos, con la memoria profunda. Viste una versión de ti mismo que aún no has sido, caminando por un bosque donde cada hoja tenía tu nombre. Viste una conversación que todavía no ocurre, pero que ya has sentido. Viste una despedida, y un reencuentro, y una sonrisa que te despertaba de niño, aunque nunca supiste de quién era. Y luego silencio, y luego paz. Cuando abriste los ojos, la caja estaba cerrada, la sala en silencio. Mateo te miró, no con sorpresa, sino con reconocimiento. Ya está, dijo. Te levantaste y caminaste junto a ellos de regreso por el túnel. No con miedo, no con duda, con la extraña certeza de haber recordado algo que nunca supiste que habías olvidado. Cuando salieron al banco, todo seguía igual. La mujer del perfume hablaba por teléfono. El joven del traje volvía a ajustar su corbata. Todo parecía seguir su curso. Regresaste al banco como quien vuelve del mar tras haber nadado demasiado lejos. La luz parecía más nítida, pero también más quieta. No sabías cuánto tiempo había pasado allá abajo, en ese túnel que parecía no pertenecer a este mundo. Pero al mirar el reloj de pared, marcaba las 12:04. Solo unos minutos desde que cruzaste aquella estantería que ocultaba la puerta secreta. Pero tú eras otra persona. Lo notabas en tus pasos, en cómo sentías tu cuerpo, en el sonido de tu propia respiración, ahora más suave, más ajena. Los demás también estaban distintos, aunque nadie hablaba de eso. La mujer del perfume ahora miraba por la ventana como si buscara algo. El joven de traje escribía en su libreta, como si necesitara registrar una idea que no debía olvidar. El guardia sonreía, pero no como alguien satisfecho, más bien como quien acaba de despertar de un sueño, y aún no decide si fue bueno o no. ¿Y tú? Tú aún tenías ese objeto contigo, la pequeña espiral de cristal. No sabías si guardarla, o dejarla allí, o lanzarla al río más cercano, pero sabías que te pertenecía, no por posesión, sino por revelación. Mateo fue el último en hablarte. Se acercó con calma, llevaba en sus ojos una ternura silenciosa, como quien ha visto muchas cosas y ya no necesita decirlas todas. Ahora sabes, dijo simplemente. ¿Qué cosa?, preguntaste con voz baja. Mateo sonrió. No hay un solo robo, hay muchos, pero el más importante no es el que arrebata, es el que despierta. Y entonces comprendiste. Este no había sido el robo de un banco. No fue un atraco, fue una interrupción, un gesto, un mensaje oculto en la forma más inesperada, una ruptura en la rutina, para recordar que el tiempo, la identidad, la realidad, no son fijos,
son maleables, son soñables. Mateo te miró por última vez y dijo, algunos lo olvidan, otros lo escriben, otros lo sueñan para siempre. Tú sabrás qué hacer con esto. Y entonces se marchó, uno a uno. Los demás también salieron del banco. No corrieron, no se escondieron, no escaparon. Simplemente salieron. Y cuando lo último de ese grupo cruzó la puerta, el banco volvió a sonar como un banco. El aire acondicionado regresó. El murmullo de la ciudad volvió a colarse por las ventanas. Todo se normalizó, o eso parecía, porque nadie mencionó nada, nadie hizo llamadas, nadie denunció lo ocurrido, para todos los presentes. El tiempo había seguido como si nada hubiera pasado. Y tú te quedaste allí, un momento más, mirando la caja cerrada en tu memoria, mirando el túnel que ya no estaba, mirando tu reflejo en la ventanilla del banco, preguntándote si aún eras tú. Luego saliste, caminaste sin dirección. El sol afuera parecía más cálido, las personas más lentas, o tal vez eras tú quien se movía con otra frecuencia. Y cuando llegaste a tu casa, lo primero que hiciste fue mirar tus manos. La espiral seguía allí, la prueba de que todo había sucedido, o de que lo habías soñado. Pero al final, ¿cuál es la diferencia? Porque hay historias que se cierran por dentro. Y tú ya estás dentro de esta. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si lograste dormir, soñar o simplemente entrar en otra realidad durante un rato, suscríbete al canal. Comparte esta historia con alguien que necesite un escape suave del mundo. Déjame un comentario. ¿Soñaste con esto? ¿Desde dónde nos escuchas y qué hora es para ti? Me encanta ver desde qué rincón del planeta se unen los soñadores. Hasta la próxima noche. Hasta el próximo viaje.